que tenemos un Dios todopoderoso que está sentado en su trono esperando que fallemos para tomar represalia con alguno de sus hijos. La Biblia nos establece en el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Dios que mucha gente ve y el Dios que mucha gente no entiende no es el Dios al que yo le sirvo. La Biblia establece que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ustedes se imaginan, amados hermanos, que Dios pierda la paciencia con nosotros. Que Dios establezca, hasta aquí llegó mi misericordia. Hace años una persona me dijo a mí, no ore por misericordia, porque ya el Señor tuvo misericordia de ti al traerte al rebaño. Y efectivamente tenía razón. Dios tuvo misericordia de mí al haberme traído al rebaño. Pero hermanos, yo necesito de la misericordia de Dios todos los días. Todos los días le fallo al Señor, consciente o inconscientemente. Todos los días mi mente divaga en situaciones donde no debería estar. Todos los días, sin querer, podríamos estar ofendiendo a una persona. Un gesto, una mala mirada. Un momento donde te molesta, ni siquiera tienes que hablar. Ya estás ofendiendo al Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de creer que no necesitamos de Dios, de creer que no necesitamos su misericordia, de creer que estamos bien conectados, de modo tal que ya nos ganamos el reino de los cielos. El apóstol Pablo, hablando de los pecadores, llegó a decir, yo soy el primero. Y pidió que oraran por él, diciendo que no vaya a ser que siendo el albacea de muchos, se quedara el día de la resurrección de Cristo. Entonces eso nos da a entender que tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Hace pocos días atrás, yo extendí en la congregación un reporte financiero de la escuela dominical, estableciendo las entradas y los gastos que hubieron en el año 2025. Y me puse a pensar en eso mientras estaba tratando con esta prédica. Y como economista uno piensa mucho en números. Hermanos, si nosotros pudiéramos establecer en papel las veces que le hemos fallado a Dios, no alcanzaría una hoja de Excel. No alcanzaría una hoja de Excel para poder establecer cuántas veces le fallé al Señor. Cuántas veces estuve fuera de su voluntad. Pero hay algo contradictorio en todo esto. Yo no puedo llevar una contabilidad de las veces que le he fallado a Dios, pero sí puedo estar pendiente de las veces que mi hermano le falla a Dios. Es contradictorio. Es contradictorio, hermanos. Me cuesta más trabajo llevar mi propio récord que llevar el del hermano. El hermano no está haciendo. El hermano está en lo que no debe. La Biblia no me manda a mí a hacer eso. La Biblia me dice que yo tengo que orar por ese hermano. Yo no estoy aquí para cuantificar cuántas veces ha caído el hermano. Yo estoy aquí para levantar al hermano que está caído. Entonces pensamos que estamos bien con el Señor.
Pensamos que no le fallamos. Hasta ese pensamiento de creer que podemos hacer el trabajo de Dios es fallarle al Señor. Yo no puedo hacer el trabajo de Dios. Yo tengo que hacer lo que el Dios me mandó a hacer. Y dejar que su justicia permanezca. Que sus bondades permanezcan. Que su misericordia permanezca. La pregunta para la congregación sería, ¿sabe usted cuántas veces le ha fallado a Dios? Perdóname, Señor. Yo estoy como Pablo, yo soy el primero de todos. Soy el primero. El que necesita esa misericordia de Dios. El que necesita que Jesús no se aparte de su vida. No hay nada más difícil para un cristiano que sentir que le falló a Dios. No hay nada más difícil para una persona que ama a Dios que sentir que le ha fallado al Señor. Muchas veces este sentimiento de sentir que le hemos fallado a Dios puede llevarnos a acercarnos mucho más a Él, a aferrarnos mucho más a su presencia, a insistir en buscarlo, porque sabemos que estamos fallando, sabemos que no estamos bien, sabemos que no estamos en lo correcto delante del Señor. Pero este mismo sentimiento de sentir que le fallé a Dios, mal dirigido por la debilidad, por el estrés, por el desánimo, por la duda. Y más cuando el enemigo te está hablando al oído diciéndote tú no sirves para eso. Ese mismo sentimiento puede llevarte a apartarte de Dios. Las veces que se ha salido a evangelizar, nos hemos encontrado con personas de la calle que algún día le sirvieron a Dios. Y hemos podido notar que son personas conocedoras de la palabra, que saben que necesitan a Dios, pero están apartados de Él. Si le sucedió a esas personas, ¿piensa usted que en una falla nuestra no nos podría suceder a nosotros? Por eso es necesario, hermanos, aferrarnos cada día más a la presencia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, entender que estamos como apoyo para esas personas debilitadas. Estamos como apoyo para ayudarlo a levantarse. Que no haya murmuración entre nosotros. Que no haya malos conceptos del hermano. Es un hermano que está pasando una prueba, un momento difícil, una situación que nosotros no entendemos, pero Dios sí la entiende. El viernes, el hermano César le tocó predicar. Marcos 21, Marcos 2, versículo del 1 al 14, fue la predicación. Hablaba de Jesús sana a un paralítico. Pero para que esa persona llegara a donde estaba Jesús, necesitó de 4 personas más. ¿Piensa usted que nosotros no nos necesitamos uno a otro? Y mientras el hermano César desarrolló la prédica, una parte que tal vez otros hermanos han mencionado, con su lenguaje, con su propia forma de manifestar las cosas, pero el hermano lo hizo sencillo. Nosotros como hermanos, como hijos de Dios, como templo los redimidos, estamos aquí para amarnos, respetarnos y protegernos los unos a los otros. Eso lo marqué en grande, porque sé que lo he escuchado, pero el hermano César lo atinó de una forma más sencilla. Estamos aquí para amarnos, respetarnos y apoyarnos en tiempos buenos y en tiempos difíciles. El Salmo 5:12 dice de la siguiente manera: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿De qué lo rodeará? De su favor. Lo rodeará de personas buenas,
de hijos de Dios que están dispuestos a ayudarte, a levantarte en ese momento de dificultad, a no hacer leña del árbol caído. Qué fácil es llegar con un hacha cuando un árbol está caído y destruirlo. Es fácil. Lo difícil es hacer que florezca nuevamente, que retoñe, que vuelva a tener hojas verdes, que vuelva a mostrar símbolos de vida. Todo hermano en este lugar está pasando por un proceso. No es el mismo, pero está pasando por un proceso. Está viviendo una dificultad. Algo está pasando en su hogar, en su vida, en su salud. Cuando venimos a este lugar, venimos a ser reforzados. Venimos a ser reconciliados con Dios. Y nuestras expresiones, nuestras palabras, deben ser de fuerza, de ánimo. Muchas veces las personas salen más lastimadas de la iglesia que del mundo. Cuando un hermano nota que no es recibido, que no es acuerpado, que lo están golpeando más de lo que ya viene, terminan prácticamente apartándose. Este pasaje nos muestra, el que acabamos de leer, que Jesús fue en busca de sus discípulos. Todos le habían fallado. A la hora que le crucificaron, cada quien salió por su lugar. Pero el pasaje nos muestra que Jesús fue hasta donde estaban ellos. ¿Qué hacemos nosotros cuando un hermano está pasando por un mal momento? Muchas veces el hermano ni siquiera habla. Está pasando su mal momento calladito. Nosotros entendemos que ese hermano necesita ayuda. Nosotros nos acercamos, hermano, ¿qué te está pasando? Necesitas que ore por ti. Necesitas que te visite. Necesitas un apoyo. Lo estamos haciendo. Estamos buscando a ese hermano que está pasando por ese proceso. En Mateo 26:31, la Biblia establece que Jesús hablando dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. En este mismo momento, Pedro se levanta y le dice a Jesús que se iría con él hasta la muerte. Pedro. Y el maestro le dice a él: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Cobardía o decisión del maestro? ¿Cobardía de Pedro o el maestro lo estaba protegiendo? Mucha gente establece que en ese proceso hubo temor. Sí hubo temor. Esta era la 3ª vez que Jesús visitaba a esos hombres. Primero se le apareció a María Magdalena. Después se apareció en un lugar donde ellos estaban escondidos por miedo. La Biblia lo establece claramente, tenían miedo. Pero cuando Jesús se aparece en ese lugar, las palabras de Jesús fueron las siguientes: la paz sea con vosotros. Jesús no llegó a ese lugar a recriminar absolutamente nada. Jesús no vino a ese lugar a decir me fallaron. Jesús vino a traer paz a ese lugar. Jesús vino a decir entiendo lo que está sucediendo. Porque el que vino a hacer sacrificio fue Él. El que vino a morir por nosotros fue Él. Él no podía esperar que sus seguidores reaccionaran de la misma manera como Él había reaccionado.
Entonces Él vino a traer compasión a esas personas que en su momento fallaron, que en su momento tuvieron temor, que en su momento estaban escondidos, no se atrevían a salir por el temor de que le hicieran daño el gobierno de aquella época. Una hermana se fue de este lugar. Hace pocas semanas yo hablé con ella. Está pasando por un proceso que no ha podido explicarme en su totalidad todavía. Cuando se fue, muchos pensamos que era irresponsabilidad. Muchos pensamos que era inmadurez. Y si hay algo de inmadurez, no podemos negarlo. Pero ¿cuántos pensamos en ir a buscarla? Cuesta trabajo a veces visualizarnos en una familia que no te entiende. Cuesta trabajo. La sangre crea familiaridad, pero la lealtad y el amor de Cristo crea familias. Tenemos que ser leales unos con los otros. Tenemos que estar dispuestos a entendernos entre nosotros. Aquí hay una familia. Cada uno de ustedes es una familia nuestra. Ustedes son mi responsabilidad, como yo puedo ser la responsabilidad de algunos de ustedes. Hermano José está fallando. Lo llevo aparte, hermano José, ¿qué le está pasando? ¿Qué puedo hacer por usted? Y así sucesivamente. Pero qué fácil es dejar a algunos hermanos en el olvido. Qué fácil es hacer como que nunca estuvieron aquí. Y es difícil. Es difícil, hermanos. Este hombre le dice a Jesús que él se va con él hasta la muerte. Y todos sabemos que terminó negándolo 3 veces. Y todos sabemos que las ovejas fueron dispersas. Y todavía sigue sucediendo eso. Todavía hay ovejas que están dispersas. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer aquello. La iglesia tiene muchas responsabilidades. Tenemos que predicar. Tenemos que ver cómo mejoramos el templo, el área de la alabanza. Y todas son importantes. Pero las personas que estuvieron aquí en algún momento también son importantes. Todo lo que hay que hacer en este lugar es importante. Pero mi hermano, aquel que no está en este lugar, o aquel que está en este lugar y está pasando por una dificultad, por algo que yo no entiendo, también es importante. Ese hermano es importante. Debe ser más importante que la batería. Debe ser más importante que la pintura de la iglesia. Debe ser más importante que cualquier actividad planeada. Ese hermano tiene que ser importante. Ese ser humano tiene que ser importante. La Biblia dice que cuando este hombre le falló a Jesús, lloró amargamente. Busqué ese término de llorar amargamente, hermanos. Cuando una persona llora amargamente, es un dolor profundo. Es algo que lo está acabando por dentro. Es algo que lo está destrozando. Ese es el significado de llorar amargamente. Este hombre sintió que le falló a Jesús. Y esa fue la sensación que él tuvo. Y pienso yo que aún conviviendo con los demás discípulos, aún escondido y aún pescando, él vivía con ese dolor por dentro.
No había manera de que se pudiera sentir de otra forma. Él sintió que le falló a Jesús, a su creador. Hermanos, la única forma de que usted se sienta así es que usted ame a Dios. Si usted le falla al Señor y usted no tiene ningún tipo de remordimiento o de dolor en su corazón, usted realmente no ama a Dios. Usted está cumpliendo con un compromiso dentro de la iglesia. Vemos que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios está con nosotros en todo momento, en toda situación. Y nosotros debiéramos reflejar ese amor de alguna manera. Debiéramos esforzarnos por reflejar ese amor. Y que hay seres humanos que son un poquito difíciles. Hermanos, yo mismo no soy fácil. Yo tengo que reconocer que a veces soy un poco complejo. Y cada persona tiene un grado de complejidad que no entendemos. Pero es el hermano que Dios nos dio. Es el hermano que es parte de esta familia. Es el hermano que no sabemos si está sufriendo internamente, callado. No lo sabemos. Pero es más fácil etiquetar a una persona. Es más fácil decir no a un alcohólico, un drogadicto, un vago que no quiere trabajar para la obra. Es más fácil etiquetar a una persona que entrar como apoyo hacia esa persona. Hablamos de dejar antiguas cosas del 2025 y entrar renovados al 2026. Exhorto a la congregación a que entremos renovados en ese sentido. Todos son importantes. Todos. Desde el más pequeño, desde el baby que está en la escuela dominical, al más anciano que tenemos en este lugar. Cuando compartimos el almuerzo de la escuela dominical, había una parte que estaba contenta en mi interior. Llevamos ancianos de la iglesia a ese almuerzo. Muy difícilmente compartimos con nuestros ancianos. A veces por la edad los ponemos aparte. Nos olvidamos de ellos. Ellos necesitan un momento de esparción. Ellos necesitan un momento donde compartir. Un momento donde expresarse, donde sonreír con nosotros. Parte de ser una familia. ¿Qué hacemos con los abuelitos de nuestra familia? ¿Lo ponemos aparte? No. Nosotros los abrazamos y los besamos y convivimos con ellos. Son nuestros abuelos. Son los ancianos de la congregación. Son importantes, son valiosos para nosotros. Deben serlo. Debemos sentirlo de esa manera. Y yo hablo así el día de hoy. Cuando yo empecé a trabajar en Zona Libre en un departamento de contabilidad, a los pocos meses que me pusieron bajo un jefe, ese señor me llamó aparte y me dijo a mí: José, te voy a adelantar algo. De 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, tú no eres mi amigo. Tú eres mi empleado. Y tú vas a trabajar de acuerdo a como yo trabajo. De 5:30 en adelante, si usted quiere ser mi amigo, bienvenido sea. Sonó fuerte, sonó estricto, pero cuando yo llegué a ser jefe, tenía un departamento a mi cargo, un departamento de cuenta por cobrar. Yo llamé al mismo grupo y repetí las mismas palabras. De 7:30 a 5:30 de la tarde, yo no soy amigo de ustedes. Yo soy su jefe. De 5:30 en adelante, si quieren ser amigos míos, bienvenidos sea. Fue en esa época.
Un departamento de cuentas por cobrar es un departamento bastante difícil. Es un departamento de mucha responsabilidad. Un departamento donde se maneja dinero ajeno. Y había que ser estricto. Había que poner pautas. Un montón de años después, al día de hoy, el Señor me tiene predicando en este lugar. Y hay cosas dentro de la iglesia que deben ser estrictas, que deben manejarse adecuadamente. Pero el Señor el día de hoy me dice, ustedes son mi familia 24 horas al día. No hay una separación de horario. No hay una separación de horario. A la hora que usted necesita José Montenegro y usted tenga su número, llámelo. El servicio como hermano, como cristiano, son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No tiene limitaciones. Jesús no lo hace con nosotros. Una pastora, la primera que me recibió en este lugar, me dijo, a la hora que tú necesites llamarme, madrugada, tarde, día, donde sea, llámame. Yo estaré para ti. Hermano, yo estaré para cada uno de ustedes si lo necesitan. Entremos al año 2025 con una nueva mentalidad. Sí hemos fallado. 26, gracias hermano por la corrección. Gracias por la corrección. Entremos con una nueva mentalidad. ¿Hemos fallado? Sí. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y 7 veces levantado. Entramos con una nueva mentalidad. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que no tiene limitaciones. Lo único que el Señor quiere con cada uno de nosotros es que aceptemos nuestras fallas. Es que aceptemos lo que estamos copiando, como dice la hermana Ofelia. Estamos copiando en algún lugar. Es lo que quiere obrar poderosamente en nuestras vidas, transformarlas, cambiarlas, mejorarlas. Hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Ese es el propósito del Señor. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. No hay límites. El Señor no pone límite en esa parte. Aparte que nos dice que es lento para la ira. No estoy apurado a enojarme con ninguno de ustedes. Prefiero tener misericordia día con día. Aceptar su condición humana. Aceptar algunos de sus errores. Pero quiere que está en nosotros querer cambiar. Querer mejorar. Querer servir a Dios. Querer estar mejor delante de Él. Debe ser de nosotros ese sentido. Y pedirle al Señor que nos ayude, porque no es fácil. Realmente no lo es. Pero necesitamos esa ayuda día por día. Dios ama al hombre de una manera que el hombre jamás podrá amar. Cuando el rey David, el Señor lo iba a castigar, que puso los 3 castigos, él llegó a decir, estoy en angustia. No vaya a ser que caigamos ahora en manos del hombre. Prefiero caer en manos de Jehová porque Él tiene misericordia. Nosotros tenemos misericordia en alguna ocasión. Y venimos con ese chip desde que estamos en la escuela. ¿Qué si el hombre estaba gordito? ¿Qué si era chaparrito? ¿Qué si le faltaba un diente? Hacíamos un bullying. En aquel tiempo no había bullying, esa palabra no existía. Pero existía el concepto, existía la forma de hacer sentir mal a alguien. Ya nosotros hemos superado todas esas cosas. Ya hemos sido renovados en Cristo Jesús. A mí no me importa si mi hermano es flaquito, gordito, grande, chaparro, no me importa, es mi hermano. No me importa si mi hermano está diestro en la palabra o un poquito más lento, sigue siendo mi hermano. No me importa si mi hermano es millonario o es pobre, sigue siendo mi hermano. No me importa si habla bien, si se expresa mal, no, sigue siendo mi hermano. Y debo trabajar. No
hay nada que debiera separarme del amor de ustedes. No hay nada que debiera separarnos a nosotros como una familia. No debiera. Debiéramos estar unidos. Fuiste empático con su dolor. La mayor de todas las virtudes dentro del reino de Dios es el amor. Si no tenemos amor, hermanos, no tenemos nada. No importa cómo esté la iglesia, no importa cuánto hayamos cumplido con el ministerio, no importa qué tan bonito yo haya predicado, no importa cuán bonito haya cantado, si no tengo amor delante de Dios, no tengo nada. Después de esto, Jesús se le manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de la siguiente manera. ¿Sabe usted que el mar de Tiberia es el mismo mar de Galilea? ¿Sabe usted que el mar de Tiberia y el mar de Galilea realmente no es un mar? Es un lago. Se escucha en la Biblia como el lago de Genesaret. Es un lago porque no tiene costas. A lo contrario, tiene ciudades alrededor de él. Ciudades que fueron importantes en el ministerio de Jesús. Ciudades como Nazaret, Decápolis, Capernaum, donde Jesús estableció parte de su ministerio. Entonces, cuando usted escuche el mar de Galilea, recuerde que realmente no es un mar, es un lago. Y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ustedes saben que Simón era un líder natural. Simón dijo: voy a pescar. Y el resto que estaba con él dijeron: vamos a pescar. Se fueron con Simón. Pescar no tenía nada malo, absolutamente nada malo, había que alimentarse. Pero cuando Jesús se presentó donde ellos estaban escondidos, tenían miedo. Jesús simplemente vino a traer paz al grupo, a tranquilizarlos, a decirle que entendía la situación, a pesar de que habían fallado. Pero en ningún momento Jesús dejó instrucciones de qué tenían que hacer. Simón Pedro tomó la decisión de salir e ir a pescar, y otros se fueron con él. Dice que no pescaron absolutamente nada, hermanos. Y esa misma situación la habían vivido hace 3 años atrás en la pesca milagrosa, en el mismo lugar, donde Jesús le había dicho a Pedro: sígueme y te haré pescador de hombres. Se fueron a un sitio sin esperar instrucciones y no fue fructífera la pesca. Cada vez que hacemos algo sin esperar las instrucciones del Señor, no espere que esa pesca sea exitosa. Vino Jesús cuando ya estaba amaneciendo, se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era él. Ya lo habían visto, pero ahora no sabían que era él. Y Jesús le dijo: ¿tienen algo para comer? Y ellos le respondieron que no. En ese momento Jesús le dice: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar la red porque venía llena de pescado. Hubo una instrucción por parte del Señor Jesús. No hubo espera de parte de sus discípulos. Pero aún así Jesús no estaba molesto.
Jesús quería un encuentro nuevamente con ellos. Amén. Yes. Jesús les dio nuevas indicaciones y como había pasado hace 3 años atrás, volvió a pasar nuevamente. Esperamos instrucciones de nuestro Creador. Esperamos las instrucciones de Jesús. No hacemos las cosas por sentimiento propio, porque sería actuar con mi propia opinión. Debo ser guiado por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. La influencia de un líder es muy importante. Puede ser positiva o puede ser destructiva, hermanos. No tomamos decisiones deliberadamente. Tenemos que consultar todas nuestras decisiones con el Señor. La figura de un pastor es importante, muy importante. Es el máximo líder de la iglesia. Pero la figura de los demás líderes sigue siendo importante. Son las figuras que son el apoyo del pastor de la iglesia. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Él es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. La mayoría de los pescadores pescan en pantalones cortos y sin camisa porque es más cómodo para ellos. Me imagino que en aquella época no había pantalones cortos, pero por lo menos se había quitado la túnica o lo que se usaba en aquella época, y era más cómodo para él pescar. Cuando se dio cuenta que era Jesús, dice que se ciñó la ropa y fue al encuentro de Jesús. Repito, aunque él estuviera pescando, su corazón todavía tenía el dolor de haberle fallado. Aunque él estuviera conviviendo una vida normal, diaria, su corazón todavía estaba dolorido porque le había fallado al Señor. Cuando él ve a Jesús, él va al encuentro de Jesús. Eso es lo que debiéramos hacer cada uno de nosotros. Si nuestro corazón está dolorido, si nuestro corazón siente que le falló, es cuando más tenemos que buscarlo. Es cuando más tenemos que seguirnos y buscar ese encuentro con Jesús que está dispuesto a perdonarnos. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a la tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Hermano, ustedes se imaginan ese momento. Jesús va al encuentro de ellos, pero no solamente va al encuentro, Jesús también le cocina. Los hombres estuvieron toda la noche pescando. Ya Jesús tenía un pez en la brasa y tenía pan para esperarlo a ellos. ¿Qué representa eso? La comunión. Lo hizo en la Santa Cena. Para él era importante esa comunión, ese encuentro con aquellas personas que lo siguen. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena significa comunión, significa ese encuentro con Dios. Para Jesús era importante esa comunión con sus discípulos. Nosotros somos o no somos discípulos de Dios. Para Jesús es importante esa comunión. Es importante que lo busquemos, que estemos en ese encuentro con Él constantemente. Que no tomemos decisiones deliberadamente sin consultar si Él lo aprueba o no lo aprueba. Porque podríamos estar cometiendo errores. Podríamos estar echando la red donde no tenemos que echarla. Por eso esperamos las instrucciones del Maestro. Jesús le dijo: traer los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y siendo tanto, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle:
quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Y esta era la tercera vez que se reunía con ellos. Tienen a Jesús al frente. Ya lo habían visto por segunda vez. Pero no estaban seguros que era Jesús. ¿Se acuerdan del camino de Emaús? Esos hombres que caminaron junto a Jesús y no lo reconocieron. Después de que Jesús había sido crucificado, que cada uno se dispersó, estos hombres se encuentran con Jesús y empiezan a comentarle todo lo que había sucedido en la crucificación. Hasta el momento que llegan a una cabaña, a un lugar, ya era de noche, y estos hombres le piden a Jesús, sin saber quién era, que entre a pasar la noche. Estos hombres descubren que era Jesús cuando Jesús partió el pan. La comunión, vuelvo y repito, es importante para Jesús. Y si es importante para Jesús, debe ser importante para nosotros. ¿Sí? Debemos estar dispuestos siempre a tener esa comunión con el Señor, esa comunicación con Él. Y viene la parte que más me da. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mi cordero. ¿Quiénes son los corderos? Los bebés de las ovejas. La parte vulnerable. Aquellos que están en más peligro. Dalila, si Jesús te preguntara: Dalila, ¿tú me amas? ¿Qué le dirías? Y si Jesús te diría: vela por mi poder. César, ¿qué dirías tú si Jesús te pregunta: ¿me amas? Sabe que te amo. Sabe que te amo. Apacienta mis ovejas. El pastor de la iglesia. Si el Señor te preguntara si lo amas, Sabe que te ama. sabe que te ama. Y cada uno en nuestro corazón va a responder lo mismo. No importa en qué situación tú te encuentres, puedes estar en el peor momento. Y el Señor te va a preguntar: ¿me amas? Y tú le vas a decir: tú sabes que te amo. Pero en el concepto de Simón Pedro, esta primera pregunta iba dirigida a los más pequeños, a los más vulnerables. Maestro de escuela dominical, niños, adolescentes, es lo más vulnerable. Nosotros estamos aquí para ellos. Nosotros estamos aquí para protegerlos. Vivimos en un mundo, hermanos. A veces uno quisiera tener como lucidez y entender por qué pasan cosas, por qué un niño sufre, por qué es violada una niña de 5 o 6 años, por qué hay un niño en la calle sin comida, por qué hay un menor de edad drogadicto. Uno quisiera entenderlo. Uno ora por esas cosas, uno se preocupa por esas cosas, pero uno no las entiende. Y dentro de la misericordia de Dios, Dios no me manda a juzgar nada. Cuando tú escuchas que un adulto se aprovechó de un menor de edad, hay algo dentro de ti que pide justicia. Hay algo que la está pidiendo. Pero también el Señor te dice: ten misericordia. Ora por tus enemigos. Ora por aquellos que están haciendo el mal. Pero también me dice a mí: preocúpate por aquellos pequeños que están indefensos. Y cuando hablamos de pequeños, hablamos de edades, estamos hablando de corderos. Pero también tenemos bebés espirituales en este lugar. Preocúpate por aquellos que están iniciándose dentro del camino del Señor.
Preocúpate por los bebés espirituales que no pueden ser tratados igual que los adultos. Los adultos comen plátano, comen yuca, el bebé come papilla, toma leche. Es tratado de una manera diferente, tanto en alimentación como en protección. Por eso que hay tres formas como Jesús se lo dice. Primero le dice, apacienta mi cordero. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Simón, pastorea las ovejas del Señor. Hermanos predicadores, pastoreen las ovejas del Señor, porque el Señor sabe que tú lo amas. Y la tercera vez dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, hermano, yo me hubiera entristecido. Me lo preguntó 3 veces, pero la respuesta fue acertada. Señor, tú sabes que yo te amo. Jesús no tenía que preguntarlo, Jesús quería expulsarlo de la boca de él. Me negaste 3 veces, ahora a ti que me amas 3 veces. Y necesito saber que me amas, porque te voy a entregar lo más preciado, mis corderos y mis ovejas. Gracias al Señor, al día de hoy, eso se ha cumplido. Gracias a Dios, todavía hay hombres y mujeres que son capaces de dejar las 99 ovejas que están seguras para ir a buscar una que se apartó. Todavía hay esos hombres y esas mujeres que Dios está utilizando. Y Dios te hace esa pregunta el día de hoy. Póngase en el lugar de Pedro, hijo de Jonás, y respóndale al Señor si lo ama. El Señor sabía que Pedro lo amaba. No había manera de llorar amargamente si no amaba al Señor. Ni siquiera hubiera tenido el remordimiento de lo que había hecho. Pero ese hombre vivió con ese remordimiento, sufrió con ese remordimiento, hasta que vino el Señor Jesús, no a condenarlo. Él no lo iba a dejar anclado a un pasado triste, Él lo iba a traer a un futuro mejor. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, que este fue el hombre que predicó de Joel, capítulo 2, y se convirtieron más de 3,000 personas y fueron bautizadas ese mismo día. Entonces Dios lo estaba sacando de ese pasado triste para un futuro exitoso, un futuro prominente, un futuro lleno de esperanza, y no solamente para él, sino para muchos, 3,000 personas más. Y hay que contar todo lo que él evangelizó después de eso. Entonces el Señor en algún momento, hermanos, no importa cuánto dure esa tristeza, esa dificultad, ese mal momento, el Señor te va a sacar de ese lugar. Aleluya. El Señor va a usar, hermanos, en usted y en mí, para ayudar a esas personas a salir de ese lugar. Porque esas son personas que ya el Señor escogió. Son personas en una mala situación. El hermano lleno del amor de Cristo debe tener misericordia, debe tener compasión, debe ser empático con ese hermano. No juzguemos, ayudemos, no hagamos leña del árbol caído, mejor hagamos que ese árbol florezca nuevamente. Y recordemos que somos una familia. El Señor dijo, con amor eterno te he amado, por lo tanto extendí mi misericordia. Póngase sobre su cabeza. Aleluya.